Bueno, en el video anterior habíamos quedado en que en el mundo griego estaban específicamente separadas la esfera de lo público y de lo privado. Que, digamos, la esfera pública tenía que ver con lo político, con la búsqueda de la libertad, mientras que la esfera privada y de la esfera económica tiene que ver con la satisfacción de las necesidades. En esa esfera, digamos, no existe la igualdad, está caracterizada por la desigualdad y por el ejercicio de un poder despótico, mientras que la esfera pública, digamos, tiene que ver en, no hay ni gobernantes ni gobernados, sino que es la esfera de la libertad y es la relación que se da entre iguales. Luego veremos que aparece la esfera de lo social, o sea, yo siempre vuelvo a Walling, esto de cómo se va delimitando el campo de lo político, cómo va variando. Entonces aparece la esfera de lo social. Veremos después que no es ni pública ni privada, pero esta esfera de lo social aparece con la modernidad y tiene su plenitud con el surgimiento del Estado-Nación. Bueno, vamos a entrar en Platón. Platón nace, habíamos dicho anteriormente, en el 431, cuando están en pleno desarrollo las guerras del Peloponeso. Platón, ¿qué está observando, digamos? Él observa la corrupción de las polis griegas. Él dice que cuál es lo que prevalece en esas polis y cuál es el peligro de la polis. El peligro de la polis es que prevalece el espíritu de facción, el espíritu de partido. Es decir, él es muy pesimista respecto a las formas de gobierno existentes, por eso vamos a ver que él plantea la solución, plantea un estado ideal. Entonces él dice que en esas polis existentes existen dos polis que están en guerra, y es una polis de ricos y una polis de pobres. Entonces, obviamente, dice, la naturaleza, en realidad, dice Platón, lo que está, el mayor defecto no es un defecto de educación ni un defecto de los estadistas, sino un defecto de la propia naturaleza humana que está en guerra consigo mismo. Dice, la naturaleza humana está en guerra consigo mismo. Entonces, corremos el peligro de la, digamos, no hay de la estasis, como decíamos anteriormente, ¿no? De la división de la polis. Entonces, él se inclina por un momento por una solución radical, que es la de suprimir la propiedad, la institución de la propiedad privada, pero bueno, sabe que es una solución radical, entonces da como solución posible es superar lograr el justo medio, es decir, superar esa desigualdad extrema. Es decir, hay que acercar los extremos, cosa que también va a plantear Aristóteles. Aristóteles va a buscar el justo medio. Entonces, una de las propuestas que hace Aristóteles dice que una de las formas de mantener la estabilidad de la polis va a ser la existencia de una gran clase media. ¿Qué es lo que propone Platón? Decíamos que Platón explica a la naturaleza política como manipulable, que hay un conjunto de fuerzas que se pueden moldear, es decir, que se puede lograr un orden moldeando esas fuerzas. ¿Y quién va a ser entonces, quién es posible que pueda moldear ese orden? Es un filósofo rey. Aristóteles dice que una también de las principales enfermedades del cuerpo político es que
en la abundancia de la ignorancia y de la incompetencia de los políticos. Y él, digamos, no es partidario de la democracia, no la considera una de las mejores formas de gobierno. Dice que la democracia precisamente está plagada de demagogos e ignorantes e incompetentes que no pueden, digamos, moldear ese orden. Entonces, ¿qué es lo que Platón entonces propone? Que la forma de gobierno ideal sería que esté gobernada por un filósofo rey. ¿Por qué? Porque para Platón la virtud está en el conocimiento. Entonces, porque el conocimiento está ligada al arete, que el arete es el ejercicio de una función o capacidad socialmente valorada, y en especial aquella que da acceso al poder. Entonces, es decir, la arete profesional, que está relacionada con el conocimiento, es que dentro de la polis hay distintas funciones que son esenciales para mantener la armonía de la polis. Entonces Platón concibe al orden social, a la sociedad política, como un sistema de roles específicos. Es decir, un sistema de roles específicos y también ordenados jerárquicamente, que este tema del sistema de roles específicos veremos después que es retomado por Santo Tomás. Es decir, el sistema político, cada uno tiene que tener un lugar determinado en esa sociedad política. Entonces, cada rol va a entrañar derechos y deberes. Entonces, cada rol, que está ligado a su vez con el conocimiento, o sea, uno tiene esa función porque tiene un conocimiento específico de esa función, entonces ese rol va a ser una guía de orientación de la conducta humana. Es decir, cuál va a ser el destino, digamos, que cada individuo tiene reservado dentro de esa sociedad. Es decir, mi conocimiento me va a dar, me va a relacionar con un rol específico. Ese rol específico son las guías, orientaciones de cuál es la función específicas dentro de ese sistema político. Entonces, la armonización e integración de esos roles hace a la sociedad política un todo operativo e interdependiente. Esa es la cuestión. Repito, entonces, la armonización e integración de todos esos roles hace de la sociedad política un todo operativo interdependiente. Entonces, el orden político debe ser visto para Platón como un universo significativo y moral. Entonces, dice, cuando el poder supremo en el hombre, coincide con la más grande sabiduría y templanza, surgen las mejores leyes y la mejor constitución, pero no de otro modo. Es decir, que el mejor orden va a surgir cuando ese orden está relacionado con el conocimiento. Platón dice que hay un bien que existe objetivamente, hay un bien real que es objetivo. Entonces, ese bien real que es objetivo no depende de lo que cada uno desee, sino que es el hombre o el filósofo rey, el sabio, el hombre que conoce, aquel que tiene el deber de determinar cuál es ese bien objetivo. Por lo tanto, es aquel que tiene como función principal la del gobierno, porque entonces lo que le da el título del poder, aquel que ejerce el gobierno, es el conocimiento. Entonces, el conocimiento es uno de los trabajos esenciales, el filósofo rey, entonces, es uno de los trabajos esenciales en la polis, porque tiene como función la de ejercer el poder.
Entonces, dice Platón, será solo el conocimiento el que diferencie el estadista bueno del estadista malo.